Bienvenidos a Noticias en Contexto. Este es el episodio número 10 titulado La dictadura entre 1973 y 1985. El país fue prisionero de dos modalidades minoritarias de querer ejercer el poder, expresaba el expresidente Luis Lacalle Pou de Herrera en una conferencia llamada A 40 años del golpe de Estado en la Universidad Ort en el 2013. En este episodio estaremos hablando de uno de los episodios más oscuros de la historia uruguaya, la dictadura cívico-militar y sus principales causas. En la década del 60, un grupo armado de izquierda comenzó a cobrar notoriedad en la escena pública del país, ya que progresivamente comenzaron a destruir la paz nacional con diversos ataques. El Movimiento de Liberación Nacional, popularmente conocido como los Tupamaros, era un grupo de guerrilleros que estaba compuesto por múltiples ideologías de izquierda: socialismo, maoísmo, anarquismo y castrismo. Además, el MLN se identificaba con la Revolución Cubana de 1959, que influyó en su cambio ideológico en sus acciones posteriores. Precisamente, en 1963, el movimiento guerrillero llevó a cabo un asalto al tiro suizo y otro al banco de cobranzas. Luego, en el 66, el año empezó con algunos asaltos y robos de armas. Trascendió el robo de 63 rifles y un conjunto de escopetas, revólveres, pistolas y uniformes policiales, el mismo día de las elecciones presidenciales de 1966. El acto se atribuyó rápidamente a los Tupamaros, quienes ya habían asaltado bancos disfrazados como policías, según el libro de Julio María Sanguinetti, La agonía de una democracia. Durante 1969 asaltaron la financiera Monty, el Casino San Rafael de Punta del Este y también 3 sucursales bancarias. En junio, con la visita del diplomático estadounidense Nelson Rockefeller, el Movimiento de Liberación Nacional incendió las oficinas de General Motors. En septiembre secuestra al banquero Gaetano Pellegrini, liberado 72 días más tarde mediante el pago de un rescate. Y el 8 de octubre tuvo lugar la toma de Pando por el MLN, donde murieron 3 guerrilleros: Ricardo Zabalza, Jorge Salerno y Alfredo Cultelli, un policía, Enrique Fernández Díaz, y un civil, Carlos Burgueño. En 1970, el MLN llevó a cabo algunas de sus acciones más conocidas, como el secuestro y posterior asesinato, en agosto de 1970, al torturador estadounidense Dan Mitrione. A partir de septiembre de 1970, el presidente Jorge Pacheco Areco encomendó a las Fuerzas Armadas la conducción de la lucha contra la guerrilla del MLN. En un episodio en diciembre de 1971, los Tupamaros ejecutaron a Pascasio Báez, debido a que casualmente dio con un refugio de armas de la organización. Por otro lado, mientras las fuerzas de seguridad trabajaban intensamente, lograron descubrir la cárcel del pueblo, que estaba en Montevideo, y paulatinamente el Movimiento de Liberación Nacional comenzaba a ser derrotado. Los militares retuvieron a los dirigentes tupamaros Raúl Sendic, Eleuterio Fernández, Mauricio Rosenkopf y José Mujica, entre otros. La otra minoría soberbia, según los términos empleados por el expresidente Lacalle Herrera, fueron los militares, porque los tupamaros ya estaban vencidos y no había ningún otro guerrillero para combatir. Tras las elecciones presidenciales de 1971, asumió un nuevo gobierno el 1 de marzo de 1972, presidido por Juan María Bordaberry. En abril de 1972, el Parlamento uruguayo votó por más de 2/3 de sus integrantes que el país estaba en un estado de guerra, mientras que las Fuerzas Armadas tenían más protagonismo en la vida política del país. Precisamente el 27 de junio de 1973, el presidente Juan María Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, disolvió las cámaras de senadores y representantes. Este trágico periodo histórico estuvo marcado por la ausencia de los derechos constitucionales, se prohibieron los partidos políticos, se ilegalizaron los sindicatos y medios de prensa, además la persecución, encarcelamiento, tortura y desaparición forzada de los opositores al régimen fue moneda corriente. Por su parte, los medios de comunicación enfrentaron la constante amenaza de cierre e interrogatorio. Se les exigió que proporcionaran los nombres de todos los periodistas, editores y otros miembros del personal, así como una declaración clara de sus puntos de vista políticos y fuentes financieras. Se prohibieron los artículos y publicaciones que buscaran dañar el prestigio de la nación. Además, la censura no se restringió a las publicaciones de noticias. Las obras literarias debieron cumplir con los requisitos de censura más estrictos de la historia uruguaya. A medida que las obras escritas que criticaban al gobierno se volvieron cada vez más difíciles de publicar, algunos artistas recurrieron a la música. Como consecuencia, el régimen comenzó a censurar la música y las estaciones de radio. El gobierno no envió declaraciones públicas prohibiendo canciones o transmisiones específicas. Los compositores e intérpretes de canciones de protesta se vieron obligados a abandonar el país y algunas estaciones de radio llegaron a dejar de transmitir música por completo. En cuanto a la educación, la dictadura creía que la visión marxista era una amenaza para el pensamiento occidental, considerando que la educación estaba contaminada por el marxismo. Concretamente, el coronel Julio Soto, quien se convertiría en el vicedirector del Consejo Nacional de Educación, escribió en números folletos la defensa de la intervención en la educación para erradicar a los enemigos internos marxistas, a quienes identificaba como los responsables de un supuesto daño moral hacia las juventudes. Respecto al número de asesinados, según un artículo de la BBC News, aproximadamente 200 uruguayos fueron asesinados durante los 12 años de la dictadura, donde la mayoría fueron asesinados en Argentina y otros países vecinos, y solo 36 de ellos fueron asesinados en Uruguay. Muchos de los detenidos nunca fueron encontrados, por lo que se les asigna el término de detenidos desaparecidos. También la inmigración aumentó drásticamente durante este periodo, ya que un gran número de uruguayos buscaron asilo político en todo el mundo.
alrededor del 10% de los uruguayos emigraron del país. Entre los periodos de 1973 y 1976, alrededor del 54% de las personas que emigraban eran en su mayoría técnicos universitarios y profesionales de clase media. En materia económica, el contexto es durante las crisis petroleras, mientras que la política económica de la dictadura estuvo caracterizada por una apertura hacia el comercio exterior, con un aumento en las importaciones y sobre todo un aumento sostenido en la deuda externa, que llegó al 90% del PBI para 1985. En 1984 tiene lugar el Pacto del Club Naval, acordado en agosto de ese año entre Gregorio Álvarez, el Frente Amplio, el Partido Colorado y la Unión Cívica. Los representantes del Partido Nacional se retiraron de las negociaciones por no compartir el planteo militar de realizar las elecciones con partidos y personas proscriptas. Tras realizarse las elecciones en noviembre de 1984, sale triunfante el Partido Colorado. El 12 de febrero de 1985, el dictador Álvarez renunció a su posición, dejando el mando en manos del presidente de la Suprema Corte de Justicia en ejercicio, Rafael A. Diego Bruno, quien asume como presidente de la República según las normas de ese momento, y finalmente el 1 de marzo de 1985, el gobierno retorna a los dirigentes electos legalmente por la población, con la asunción de Julio María Sanguinetti del Partido Colorado. Esperamos que te haya sido útil el episodio de hoy para entender un poco más acerca de la dictadura en el periodo comprendido entre 1973 y el 1985. Si quieres mantenerte informado acerca de lo que ocurre en Uruguay o en otras naciones, te recomendamos seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, econoticias_UI, donde publicamos informes diarios con las noticias más relevantes del momento. Y como siempre, las fuentes de información utilizadas para realizar este episodio las encuentras en la descripción de YouTube. Si te gustó el episodio de hoy, nos encantaría que se lo compartas a tus familiares y amigos para que puedas seguir creciendo en la comunidad Eco. Este episodio fue producido por Sebastián Faust como guionista y Rafael Kunze como presentador, y junto al encargado de marketing Sasha Kunze y el guionista Santiago Núñez, les agradecemos por escucharnos. De parte de todo el equipo les deseamos una buena semana y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles.